Ajá. Entonces es subir el switch Ajá. y esperar que el Teach Pendant se ubique en el estado de inicio. Ahí va a aparecer, Así este es es el como se llama, el T-Spin, ¿no? Teach Pendant, sí, T-Spin. exacto, que es como el control, ¿sí? Ok. Entonces ahorita nos va a aparecer lo que yo le comentaba, que tiene un problema de batería, entonces nos va a aparecer que hay un error en las baterías, ¿sí? Que siempre aparece de comienzo. ¿Eso es en cualquier motomano o específicamente en esto por la forma de a lo mejor en lo que estamos aquí en la escuela? ¿En qué sentido? ¿Esto? O ¿Todos? sea, la falla de batería No, es este es en por el específico, motomano. sí, Ok. este en específico, sí. Sí, estos dos, lo que es ese y este, tienen ese problema de baterías. Ah, ok. Pero en sí, en todos los Motoman, básicamente la programación es básicamente la misma. Lo único que cambia, ya acá aparece. Ajá. Entonces, bueno, esto es por la ubicación, esto no tiene nada que ver, esto es por la posición local. Y ya esto, encoder back error y encoder battery error. ¿Sí? Ok. Entonces, el problema, simplemente uno lo que hace es resetear. Y ahora, para usted poder trabajar con él, Ajá. hay que ejecutarle. ¿Sí? Él tiene 3 modos de operación, ¿sí? 3 códigos, por decir, 3 seguridad, por ejemplo así. Ajá. 3 estados de seguridad. Entonces acá solamente nos aparecen que están activadas 2. ¿Sí? Hay que activar siempre una, que es esta. Y la clave son oprimir 8 veces el número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos tiene que aparecer la tercera llave. Entonces ahí ya aparecen las 3 llavecitas. Entonces ya uno puede proceder. ¿Qué es lo otro que sigue? Pues ubicarle Perdón, esa contraseña nada más es para este motomano, ¿verdad? para este, Ok. sí, para este. ¿Sí? Ya lo otro, lo que hay que decirle, este es la posición local, ¿sí? Ajá. Entonces lo que tenemos que decirle es que tome que esa posición es la posición de referencia. Ok. Entonces lo que hay que hacer es simplemente seleccionar todos los ejes y decir crear posición local, exacto, ¿sí? Y para saber de que evidentemente toma eso como la posición 0, entonces nos vamos a acá current position, que es como posición actual, y todos los ejes aparecen en 0. Acá entonces lo que le comentaba, son 7 ejes, acá se enumeran por letras. Está si quiere acerquémonos acá, Ajá. para indicarle cuáles son los ejes. Entonces está el eje S, que es el eje base, que giraría en este sentido todo el manipulador. Está el eje L, que es este, ¿sí? Que haría este movimiento, por decirlo así, pendular. El eje U, que es el otro que hace movimiento pendular, que es este de acá. Está el eje R, que sería este, ¿sí? Incluso cada eje están enumerados por letras. Por ejemplo, acá está el U, que yo le comentaba, Ah, aquí está. ¿sí? Por aquí debe decir B, Ese es el B. Ajá, exacto. exactamente. Y el T, que es el El de la herramienta. el de la herramienta. Ya por último hay uno que es E, que es este de acá, ¿sí? Ajá. Entonces acá el manipulador, entonces ahí nos dice, acá no nos dice, no nos marca como tal el ángulo, nos dice es como el pulso que se envía desde los servomotores, ¿sí? Que se envía a los servomotores para moverlo, o sea, Se acá, supone que te manda los ceros porque es una posición que tú lo dejaste, ¿no? Y lo estás exactamente, actualizando en la posición exactamente, para que él sepa. ¿sí? Ok. Ahora, este tiene 2 modos de operación, ¿sí? 2 modos con los que trabajamos normalmente, que es el modo TITS, que es para moverlo manualmente, ¿sí? Ok. Que es por donde se le ingresa, por decirlo así, se le enseña al manipulador qué movimientos debe hacer. Y ya el modo Play, que es el modo de ejecución, ¿sí? Que es ya para ejecutar los programas. Entonces ahora para familiarizarnos, ¿sí? Con los movimientos vamos a moverlo manualmente. Entonces uno siempre, primero que todo, activar los servos, ¿sí? Ok. Sí, pero por ejemplo, estas son las teclas que me van a hacer mover los ejes. Por ejemplo, el eje S, ¿sí? Tiene un sentido negativo y un sentido positivo. O sea, uno sería como sentido horario, el otro antihorario, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo yo oprimí que encendiera los servos, pero si yo lo muevo, él no hace ningún movimiento, ¿sí? Ok. ¿Sí? Entonces, para usted saber de que sí están energizados los servos, aquí atrás hay un botón de activación. Ok. Exacto, De entonces, seguridad, ¿no? Que y uno escucha, es el de activación, es como el de energice propiamente, entonces uno escucha el sonido, Ok. ¿sí? Y ya quiere decir que los servos están energizados, entonces uno sí los puede mover. Entonces cuando se suelta es que se quita la energía. Ah, ok. Ah, Y se vuelve a y activar. bueno, Ok. exactamente, ¿sí? Y además, para uno manipularlo manualmente, él tiene unas velocidades, por decirlo así. Está, por ejemplo, el más lento, que es este. No se notan mucho los movimientos. De hecho, si yo puedo aquí presionar, yo no lo voy a ver que se esté moviendo ni nada.
Incluso puedo verificar la posición y evidentemente está mandando, por ejemplo, el eje, este es el L. Ahí me aparece. El eje L hacia qué lado se va a mover. Ah. O es el L el que se está moviendo, ¿no? El eje L, que es este. Entonces se supone que ahí, si uno mira, ahí se está moviendo, pero no se percibe, porque son pulsos muy pequeños. Entonces yo puedo, por ejemplo, ya empezar a moverlo, ya sí se va a mover mucho, aunque tampoco se percibe mucho, pero ya, ahora si ya le subo más la velocidad, entonces ya vemos que se está moviendo, ¿sí? Ese es el eje L. Y también tiene un sentido positivo, entonces en el sentido negativo nos indica que es para acá, y el sentido positivo nos indica que es para ese lado, ¿sí? Los ejes los manejas desde aquí del panel, ¿verdad? O sea, Exacto. el L, el S, ok. Exacto. Entonces ahorita cuando programemos algunas actividades, vemos que es simplemente jugar con los ejes y decirle, por ejemplo, quiero ir a esta posición, entonces mover los ejes de tal manera que quede en esta posición y ya se le introduce el movimiento. Entonces, por ejemplo, está el eje U, que le comentaba, que es este, ¿sí? Que tiene, ahí se supone que está en su sentido negativo, va rotando en el sentido negativo, y también tiene este, que es el sentido positivo. Ahora, si lo queremos mover más rápido, pues ya ahí tiene toda la velocidad, entonces ya se mueve, ya el movimiento se percibe mucho más. ¿Sí? Sentido positivo, y en este sería el sentido. ¿Este motomán tiene algún sensor para proximidad de error? O sea, que tenga, o sea, por ejemplo, no sé, una persona a lo mejor está jugando con él, ¿no? Y llegase a pasarse, se llega a golpear o se llega Él marca colisión. Ah, él marca colisión. Él marca colisión, Para exactamente. que no, Exacto, él marca colisión. Entonces vamos a hacerlo entrar en colisión, por ejemplo, acerca mucho este eje a este de acá y verá que nos va a marcar. Vamos a ver. Vamos a ver si nos marca. Nos tendría que marcar. O simplemente deja de moverse. Entonces ahí dice pulso límite, ya no se puede mover más. Ah, ¿sí? ok. Sí, entonces simplemente pues sería devolverlo. Cuando se ejecuta, por ejemplo, un programa, no marcaría eso, sino que aparece alarma, colisión detectada. ¿Y sigue corriendo el programa? No, sí, ahí se detiene, se detiene. Por seguridad él se detiene en ese sentido. Bien, ¿Y entonces, eso es en general en todos los motoman? sí, exacto. Sí, esa parte operativa sí es en todos los motoman. ¿Sí? Entonces ya probamos, ya miramos lo que es el eje L y el eje U. Ahora vamos a mirar el eje E, que se supone que es este de acá. Entonces tiene su sentido negativo y tiene su sentido positivo. ¿También en esos giros tienen un tope? Sí, ellos tienen unos ángulos. Ellos tienen unos ángulos, por ejemplo, este de arriba, que es el que más se mueve, que es el eje del manipulador como tal, de la herramienta, es más 180 y menos 180. Este tiene más 170 y menos 170. Y creo que este tiene más 110 y menos 110, que creo que es el que menos se mueve. Okay. Sí, este de acá. Ya los otros están entre esos rangos también. Sí, te preguntaba si tenían un tope por los cables, o sea, porque si llegase a girar demasiado... Se supone que los cables cuando fue diseñado, esto tiene poca yoke, o sea, él puede moverse como tal sin problema de que esto se vaya, exacto. Sí, eso ya está diseñado, por decirlo así, la secuencia del cable, la línea del cable se supone que está diseñada de tal manera para que no impida el movimiento y para que los ejes se muevan en todo su rango. Y en la programación igual si me llegase a pasar del ángulo me lo va a marcar. Sí, él le va a marcar. Okay. Él le va a marcar. Entonces ya probamos este. Sí, que es el eje E. Ahora vamos a mover este, que es el eje R. Entonces el eje R tiene su sentido negativo y su sentido positivo también. Sí, ahora vamos con el B, que tiene su sentido positivo y tiene su sentido negativo. Y por último nos hace falta entonces mirar el de la herramienta, que es el que tiene más rango de movimiento. Entonces tiene su sentido negativo y también tiene su sentido positivo. Entonces si quiere ahora pause el video y yo lo grabo a usted para que